a todas y a todos, y a los que estéis aquí conectados, gracias por participar en esta jornada que hemos organizado dentro de lo que es la Semana Europea de la Movilidad. Un año más, Comisiones Obreras ha hecho de esta semana muchas actividades en las que hemos organizado y en las que también hemos sido invitados. Lo que vamos a intentar con esta jornada de hoy, en la que vamos a hablar sobre la estrategia de movilidad que tiene el sindicato, sobre una acción territorial de movilidad, sobre cómo en una empresa se puede utilizar el autobús compartido y sobre las funciones que tiene el gestor de movilidad. En la primera parte va a hablar el compañero Mariano Sanlubeiro, que es el secretario confederal de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad, y le voy a dar la palabra, pero ya sabéis que a través de YouTube podéis hacer las preguntas que consideréis oportunas, que cuando termine cada ponente su intervención, pues se harán las preguntas para que pueda afinar y concretar lo que consideren más oportuno. Así que, Mariano, cuando quieras, ya sabéis que tenéis 20-25 minutos para intervenir. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Espero que me oigáis bien. Muchas gracias por participar en esta videoconferencia que la hacemos un poco dentro del marco de la jornada de movilidad, que ya sabéis que ha sido del 16 al 22 de septiembre, con un retraso, pero es que estamos en una época donde encajar las cosas nos resulta realmente complicado, ¿no? De hecho que pues yo dentro de un rato estoy en la comisión de ponencias y me voy a tener que ausentar, ¿no? Pero en cualquier caso yo sí que me gustaría un poco plantearos varias cosas vinculadas, yo creo que no solo con el tema de la movilidad, sino con el momento que tenemos en este momento desde el punto de vista político y sobre todo relacionado con el tema de medio ambiente, ¿no? La verdad es que antes de que se nos revolviera la pandemia, pues teníamos la intuición de que en este 2020 iba a ser un año determinante para las políticas comprometidas para impulsar los procesos de descarbonización, ¿no? Por una parte, en el mes de diciembre, cuando se constituyó la Comisión Europea, se estableció dentro de los objetivos estratégicos frenar el cambio climático, ¿no? Y apostar por una descarbonización y sobre todo también orientar el desarrollo económico a un desarrollo muchísimo más sostenible, ¿eh? Eso ya sabéis que fue en el año 2019, en el mes de diciembre, y donde la Unión Europea puso encima de la mesa un documento que es una hoja de ruta fundamental, como es el Pacto Verde Europeo, ¿no? Se da la circunstancia, además, que recientemente, hace escasamente 15 días, la presidenta de la Comisión Europea planteó que se iban a aumentar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? De un 40% en el 2030, que era prioritariamente lo que se había planteado, se está planteando ahora el abrir una horquilla entre el 50 y el 55%. Y todo eso va a conllevar una revisión al alza de los objetivos de todos los países y entre ellos España, donde esa reducción de emisiones en el año 2030 quedaba muy ajustadita al 40%, ¿no? También hay que resaltar que dentro del compromiso donde se estableció el pacto de gobierno de la coalición que tenemos en este momento, se incluyeron algunos compromisos importantes vinculados con lo que es el proceso de descarbonización y con los que son las medidas vinculadas a orientar la economía española hacia una economía mucho más sostenible. A pesar de la pandemia y de la situación que hemos tenido, se han implementado un montón de normativas que ahora hay que gestionar, ¿no? Yo señalaría como la primera, la aprobación en el mes de marzo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es un elemento fundamental en la hoja de ruta para la descarbonización y para la implantación de las energías renovables. Eso además se ha visto complementado con una normativa importante vinculada con todos los temas de la energía
para facilitar precisamente esa penetración de la energía y sobre todo también de las energías renovables y sobre todo también para incentivar lo que es el autoconsumo. Ya lo sabéis todos, que ha habido un amplio número de normativas en ese sentido. Las hemos incluido dentro de la guía que os hemos rebotado de la guía sindical de los convenios de transición justa. También resaltaría precisamente la implantación de los convenios de transición justa, que en este momento ya sabéis que hay 13 abiertos junto con la constitución del Instituto de Transición Justa, que es la herramienta que se plantea dentro de la estrategia para ordenar y para, digamos, incentivar todos los convenios que se están desarrollando. Pero también en el mes de junio se aprobó la estrategia de economía circular. También hace escasamente, el 22 de septiembre, se aprobó por el Consejo de Ministros el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Y además, también, desde hace ya unos meses, creo que desde el mes de abril aproximadamente, está en el proyecto de ley de cambio climático y transición energética que planteó y en este momento está en el trámite parlamentario, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, además, dentro de ese documento del anteproyecto del proyecto de ley ya de cambio climático y transición energética, se planteaba un artículo, el artículo 4, donde hablaba específicamente de movilidad sostenible, ¿no? Como ya os decía, creíamos que en este 2020 pues, se iba a hablar mucho del tema de la transición ecológica, pero la verdad es que la pandemia ha supuesto un verdadero manto de silencio de todas las cosas que no estuvieran vinculadas con lo que ha sido la gestión de la pandemia, ¿no? De todo esto podríamos resaltar pues el ruido de la ciénaga política en la cual se ha convertido en nuestro país, donde al final, en vez de tener unos políticos de Estado, tenemos un Estado para los políticos, ¿no? Y en ese contexto, pues la situación está complicada. Me gustaría también reseñar que en el mes de enero, el 21 de enero, el Estado decretó, el Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia climática y donde se establecieron una batería de medidas muy importantes, algunas de ellas de cumplimiento en los 100 días siguientes, que, bueno, pues está desarrollada escasamente dado el contexto en el que nos encontramos. Y no obstante, también hay que resaltar que las emisiones del año 2019 se reducieron a nivel global un 6%, de hecho que fundamentalmente fue vinculado con una menor penetración de la energía térmica, del carbón, en la generación de energía. Sin embargo, esos mismos datos nos resaltan que prácticamente el 29% de las emisiones están vinculadas con la movilidad, ¿no? Y de hecho que es en este momento el sector que más emisiones produce a la atmósfera, ¿no? Nosotros en el ámbito de la movilidad estábamos trabajando, digamos que en dos variables, ¿no? Una que ha sido constante, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo de estudios, de formación, de impulsar planes de movilidad, del desarrollo de guías de apoyo para poder establecer propuestas en el ámbito de las empresas. Y en ese mismo contexto, pues estábamos demandando, y lo hemos hecho así por escrito, una ley de movilidad y una ley de financiación del transporte público. Nosotros consideramos que estos elementos son fundamentales para dar una seguridad, primero, a la planificación de la movilidad y segundo, a las capacidades que nosotros consideramos que tiene que tener el transporte público y el respaldo social que debe de tener, ¿no? La verdad es que la pandemia nos ha caído a todos como un ladrillo en la cabeza y, bueno, pues de alguna manera nos ha conllevado a todos el reorientar nuestros trabajos, ¿no? El impacto de la pandemia en el transporte público ha sido brutal,
brutal. En este momento, pues, por ejemplo, el transporte interprovincial de autobuses pues, se ha rebajado más de un 70%. Ya sabéis lo que está pasando en la aviación, que ha disminuido más del 75%. En el caso del transporte por ferrocarril estamos en unos índices de cuando se abrió la pandemia, del orden del 45%, etcétera, etcétera. O sea, el impacto dentro de lo que es el transporte público ha sido muy importante. Nosotros también vimos esto, vimos que había muchos mensajes por parte de las administraciones, incluso del gobierno, vinculados con poner, digamos, en cuestión la seguridad de los medios de transporte público. Nosotros no lo creíamos así y creímos que era un buen momento para establecer una guía que planteamos, que era una guía ante el impacto COVID en el transporte público, movilidad sostenible en el tiempo, los tiempos COVID para ir y volver al trabajo, que bueno, ya la conocéis, ¿no? Sin embargo, yo creo también la pandemia ha sido un buen momento para reflexionar, ¿no? Para visualizar desde una perspectiva directa cómo afecta sobre todo el vehículo en las ciudades, visualizar también cómo la reducción del tráfico ha significado una mejora sustancial de la calidad del aire, sobre todo en aquellas ciudades que están mucho más con una mayor presión de lo que es los vehículos, para reflexionar también entre lo que es el papel del vehículo y el papel de los ciudadanos y para quién está diseñada las ciudades, si para los vehículos o para los ciudadanos, y dentro de ese contexto general, pues podríamos hacer un análisis de cómo repensar las ciudades. Yo creo que derivado de esta situación deberíamos de darle una vuelta, ¿no? a ver cómo se pueden plantear esta revisión, ¿no? En este momento también se ha abierto la consulta pública que presentó el gobierno hace un mes o así sobre el anteproyecto de ley de movilidad y financiación del transporte público, y también incluiría que el 17 de septiembre el ministro Ábalos presentó la estrategia para una movilidad segura y sostenible y conectada. Quiero decir que a pesar de que en estos tiempos, bueno, pues la actividad de carácter general ha sido escasa, nos hemos centrado en otras cosas, sí que es verdad también que hay encima de la mesa muchas normativas, muchos documentos, muchas estrategias que tienen que ser sujetas de desarrollo y donde nosotros queremos y creemos que tenemos que tener un papel, ¿no? Ya sabéis que la semana de la movilidad fue del 16 al 22 de septiembre, y dentro de ese marco de la movilidad y teniendo en cuenta que tampoco podíamos ser muy activos en desarrollar cuestiones vinculadas con la calle, solicitamos una carta al ministro Ábalos, fundamentalmente para manifestarle nuestra preocupación por la situación de la movilidad en el transporte público y de la ocupación, una crisis directamente vinculada con la crisis sanitaria, cómo se han manifestado los efectos de la disminución del tráfico en las ciudades y en el país. Es verdad que se han disminuido mucho las emisiones, pero simplemente es una gota de agua dentro de un lago, de un gran lago, que es el gran lago de las emisiones, con lo cual al final del año tendrá incidencia, pero tendrá una incidencia menor. Y le trasladamos un manifiesto con 14 puntos, ¿no? 14 puntos donde nosotros creemos y planteamos que la crisis sanitaria no debe frenar el objetivo de implementar unas medidas que incentiven el transporte público, ¿no? Y en ello es necesario, pues, hacer una reflexión sobre el ferrocarril, sobre el autobús, sobre el metro, sobre el tranvía, etcétera, ¿no? Como servicios esenciales, creemos nosotros, para la ciudadanía, y que desde nuestra perspectiva creemos que tiene que tener una dependencia fundamentalmente pública, ¿no? La consolidación de la gestión pública del transporte y la implementación de las medidas que señalamos en el manifiesto, nosotros creemos que tienen que
ser una parte importante, ¿no?, para conseguir los objetivos de la neutralidad climática en el año 2050. Como ya os decía, en este momento están abiertos este proyecto de ley de movilidad y de financiación del transporte público, donde la consulta que se ha planteado se centra fundamentalmente en 11 puntos para su desarrollo. Habla de fiscalidad, de financiación del transporte, de otras subvenciones, de planificación y financiación de las infraestructuras del transporte, de regulación del fomento de la movilidad sostenible, de regulación en materia de sensibilización y sostenibilidad, de investigación e innovación en transporte y movilidad, de regulación de la logística y la distribución urbana de las mercancías, la digitalización y la automatización del transporte, la mejora de la competitividad del transporte y otras medidas e instrumentos para la gobernanza y la participación. Nosotros estamos trabajando para plantear recientemente una batería de propuestas en esta línea de las que se están planteando. Creemos que hay que dar, en el marco de la financiación, un marco estable para una revisión de la fiscalidad aplicada a las fuentes de energía y medios de transporte. Creemos que ahí tiene que haber una serie de medidas fiscales que incentiven la movilidad sostenible. Sobre financiación del transporte, hay que establecer un sistema de financiación del transporte basado en criterios estables, predecibles y que no estén sujetos al albur de los distintos gobiernos, y de manera que se logre un funcionamiento correcto de los distintos sistemas y que de alguna manera acabe con la incertidumbre de la financiación anual de los costes de financiación del transporte público. Hablamos de planificación y financiación de las infraestructuras. Hay que garantizar una planificación rigurosa en el ámbito de las infraestructuras del transporte, que tenga una visión también vinculada con los nuevos modelos de movilidad que vamos a tener, incluso con los nuevos vehículos. Aquí no quiero tirarme al barro, pero la movilidad va a ser sujeta también de otra transición donde va a vincular no solamente las formas de movernos, sino también los modos que se van a utilizar y los vehículos que se van a utilizar. Hay que hacer una regulación sobre el fomento de la movilidad sostenible y ir introduciendo medidas para avanzar en esta sostenibilidad del transporte, entendiendo la sostenibilidad dentro de lo que es la triple perspectiva que nosotros manejamos desde el ámbito social, desde el ámbito económico y desde el ámbito medioambiental, ¿no? Y estableciendo medidas para fomentar una movilidad inclusiva para todos los colectivos y para todo el territorio. La movilidad, yo lo digo muchas veces, la movilidad no es solo para las personas, la movilidad es también para el transporte. De hecho, que en este marco que os he comentado de las emisiones, prácticamente el 26,8% de emisiones está vinculadas con el transporte. La movilidad no debe ser solo en las grandes ciudades, también hay que contar con la movilidad dentro de lo que es el diseño de los ámbitos periféricos y del ámbito rural. Es fundamental. Y en ese contexto hay que regular ese fomento de esa movilidad, ¿no? Hay que hacer un impulso muy importante por impulsar la sensibilización y la formación sobre la importancia de tener esa movilidad sostenible. Hay que introducir disposiciones de formación que incorporen el concepto de la movilidad sostenible y medidas de sensibilización a la sociedad para avanzar en el valor que tiene la movilidad dentro de nuestros valores, ¿no? Hay que incentivar la investigación, la innovación en el transporte y en la movilidad. Es absolutamente fundamental con un triple equilibrio entre el impulso a la innovación, entre que tenga una seguridad jurídica y una seguridad física y operacional, y la protección de los derechos de los usuarios, los ciudadanos y los trabajadores, ¿no? Hay que regular la logística y la distribución urbana de mercancías. Es fundamental abordar un sistema de ecoincentivos que promueva una reducción de los costes externos del transporte, fomentando el transporte y una transición de muchos de esos transportes de la carretera
a otros modos de ferrocarril. Hay que hablar de digitalización, hay que hablar de medidas de competitividad del transporte y otras medidas sectoriales que nosotros consideramos fundamentales, y hay que ahondar también en los instrumentos para la gobernanza y la participación pública, ¿no? Nosotros creemos que el carácter transversal de la movilidad y las diferentes administraciones que ostentan las competencias sobre la misma hacen necesario establecer pues, una estructura de gobernanza bajo los principios de colaboración, cooperación y coordinación, desde el pleno respeto de cada uno del marco de sus competencias, pero que nos facilite un seguimiento de los objetivos que se establezcan y promuevan una coherencia entre las medidas que se toman y la percepción que tiene la sociedad, la percepción que tienen los ciudadanos, ¿no? Como ya os he dicho, la Semana Europea de la Movilidad viene desarrollándose prácticamente desde el año 2000, ¿no? Se ha celebrado del 16 al 22. Nosotros siempre hemos estado implicando comisiones obreras en el desarrollo de actuaciones vinculadas con el fomento de esta Semana de la Movilidad, tanto desde el punto de vista de la conciencia interna de nuestras organizaciones, como facilitando medidas que pudiesen impulsar esta movilidad dentro del marco de donde nosotros debemos de ser los protagonistas, que es en el marco de la empresa. Y en este contexto, las dos últimas campañas que se han presentado por parte de la Unión Europea han ido dirigidas fundamentalmente a sensibilizar a la ciudadanía, ¿no? Como elemento motor de este cambio que se pretende, ¿no? En el año 2018 el lema era "Combina y muévete para fomentar el uso del transporte público", ¿no? Donde hacía una valoración de cómo nos desplazamos y cómo hay que cambiar la tendencia de muchos de esos desplazamientos. En el año 2019 era "Camina con nosotros", y iba un poco a alentar sobre todo en las consecuencias negativas del uso abusivo vinculado con el vehículo privado, fundamentalmente, y cómo se destacaba la necesidad de no solamente incentivar el transporte público, sino también incentivar esa nueva movilidad activa vinculada con la bicicleta, perdón, vinculada con facilitar que las personas fueran andando, fueran caminando a las, en este caso, o a hacer sus actividades, y en este caso se plantea en el 2020 por una movilidad sin emisiones, ¿no? Y bueno, pues en este contexto también pretende dar una importancia de cómo debemos de valorar aquellos sistemas de transporte de cero emisiones, y que sobre todo también se plantee un sistema que sea inclusivo para las personas, ¿no? En el día de hoy yo creo que vamos a ver algunas experiencias muy interesantes, ¿eh? Esperemos que Cristina ya tenga afilado esa aplicación para facilitar la movilidad dentro de lo que son las personas del sindicato, en este caso en Castilla y León. También vamos a ver una experiencia que teníamos muchas ganas de conocer, de las compañeras de Boitón en Barcelona, del uso compartido del transporte de autobús. Y además también yo creo que Albert nos va a seguir resaltando la importancia de tener estos agentes de movilidad, que son personas que nos van a poder dar la posibilidad de hacer unos planteamientos globales. O sea, la movilidad no solamente tiene que ser individual, y sobre todo dentro del marco nuestro de lo laboral, en muchos casos tiene que ser una movilidad compartida entre distintas empresas, y que sea coordinada también. Bueno, pues ahí los agentes de movilidad juegan una figura fundamental de carácter técnico, y que incentiva, incide, digamos, en estas posibilidades que se tienen de hacer una movilidad de carácter compartido, ¿no? Yo no voy a deciros nada más, ahí os dejo con Pablo. Ya sabéis que esto lo grabaremos y después lo colgaremos en YouTube, para que también lo podáis vosotros utilizar para formar a la gente y para divulgar lo que realmente estamos haciendo. Y bueno, pues como ya os decía, la movilidad es uno de los ejes nuestros del trabajo. Es verdad
que después, ahora, cuando me vaya a meter en la comisión de ponencias, es muy difícil meter muchos documentos o muchas medidas dentro de las ponencias congresuales. Ya sabéis que uno de los objetivos es que fuera breve y entonces es muy difícil, como digo yo, plantear el contexto, el concepto, el análisis y las medidas en un párrafo, ¿vale? Entonces ahí tenemos una lucha importante, pero ya os anuncio que dentro de poco os convocaremos a una reunión de responsables donde os plantearemos algunas actuaciones que estamos dándole vueltas a la cabeza para fomentar el que tengamos la posibilidad de profundizar de manera concreta en algunos de los temas estratégicos que vamos a tener que abordar, no solamente porque tengamos un congreso confederal, ya veremos cuándo le tengamos, lo sabremos el día 22, sino porque va a ser uno de los ejes de nuestro trabajo y uno de los ejes de nuestra acción sindical. Eso seguro, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí quedamos a vuestra disposición para lo que necesitáis y espero que tengáis una jornada muy interesante y que sea muy productiva para todos. Muchas gracias a todas y a todos y ya sabéis dónde estamos. Hasta luego. No sé si oís a Pablo. En cualquier caso, como se ha salido, ya directamente yo le doy la palabra a Cristina de la Torre, que es nuestra compañera de Castilla y León, que os va a presentar el plan de movilidad de Castilla y León. Cristina, tienes la palabra. Hola, buenos días. Bueno, hemos perdido a Pablo, así que directamente empiezo. Buenos días a las más de 60 personas que nos estáis siguiendo por YouTube. Antes de nada, quería agradecer a la CONFE, pues por haber tenido en cuenta la experiencia que hemos seguido en Comisiones Obreras de Castilla y León, una experiencia que voy a intentar contaros en cuarto de hora para comentaros este proceso de casi 2 años de trabajo. Y también quería agradecer a las compañeras que me acompañan en la Secretaría de Medio Ambiente, a Eva y a Berta, porque al final los temas de medio ambiente son temas complicados y son complejos y sin una asistencia técnica muchas veces es difícil también llevarlos a cabo. Aquí puedo contar con ellas, pero es verdad que a nivel confederal existen instrumentos como por ejemplo ISTAS y las compañeras que están en la CONFE, que nos pueden ayudar a todas las organizaciones a dotar nuestras propuestas de mayor rigor y objetividad. Y sin más voy a pasar a explicar lo que ha sido este proceso de elaboración del Plan de Movilidad Sostenible de Comisiones Obreras de Castilla y León, siguiendo un poco el planteamiento que hemos seguido nosotras, que ha sido la guía metodológica del IDAE, de planes de transporte al trabajo, Muévete con un plan 2019, que ahora os pasaré por el chat para que lo tengáis como referencia y voy a ir abordando un poquito las etapas que hemos seguido. La elaboración de cualquier plan empieza siempre con una decisión inicial. En nuestro caso, esa decisión no ha sido en modo alguno premeditada, ¿no? Tenemos que ir a hace 2 años, no sé si recordáis, el Día del Medio Ambiente, en 2018, fue sobre todo con el tema de los plásticos. Por aquel entonces yo llevaba poquitito en la secretaría y desde diferentes organizaciones contactaban conmigo en Salamanca que tenían problemas con los residuos, que querían saber qué hacer con los tóner, en Burgos que querían eliminar los vasos de plástico de las máquinas de café, los compañeros de León no tenían un papel sostenible, desde Finanzas comentaban que querían cambiar algunos de los suministros que teníamos y pasarlos por compras verdes. Entonces, viendo un poco todas esas demandas internas que surgían, pensamos que lo mejor era organizarlas de alguna manera, visibilizar también en lo interno esa preocupación que había en la organización porque Comisiones Obreras fuera una organización más sostenible y de esa manera también, rentabilizar los esfuerzos que tuviéramos que invertir. Tener en cuenta que Castilla y León es una organización muy grande, es una organización de organizaciones, somos 11 entidades territoriales más las 6 federativas
que hay que multiplicar en cada uno de los territorios. Entonces, claro, algo que puede parecer sencillo como cambiar los vasos de plástico de las máquinas de café y que se pueda introducir una taza propia, pues es mucho trabajo. Conclusión, decidimos organizar todo esto en un plan de sostenibilidad. Este plan de sostenibilidad se aprobó en un consejo en junio de 2019 y tenía 5 áreas de aplicación. Había un área de sensibilización, otro de compras verdes, una parte de residuos, otra de agua y otra de eficiencia energética. Dentro de ese área de eficiencia energética fue donde decidimos que para disminuir la huella de carbono de Comisiones Obreras como organización sindical, uno de los principales aspectos era abordar el tema de la movilidad. Entonces, la decisión inicial, por así decir, de abordar un plan de movilidad surge, como digo, de todas estas demandas internas. También vimos que este plan de sostenibilidad era una manera de afianzar nuestro perfil sindical propio de cara a otras organizaciones y también de implicar a toda la organización en impulsar este cambio. Bueno, de esta decisión inicial, que se aprobó, como digo, en junio de 2019, arrancamos con lo que sería ya la elaboración propia del plan, el plan de movilidad. Para hacer este plan teníamos que, bueno, pasando a la segunda etapa de la elaboración de un plan, hacer un diagnóstico. Lo primero que teníamos que determinar era cuál era el ámbito de aplicación. En nuestro caso, al final, decidimos optar por las 850 personas que, de alguna manera, consideramos los locales de las Comisiones Obreras de Castilla y León como nuestro centro de trabajo. Y aquí están incluidas tanto las personas que tienen una relación laboral con Comisiones Obreras de Castilla y León, como las personas que tienen una relación laboral con alguna de las federaciones y están en los locales del sindicato, como aquellas personas que tienen una dedicación sindical completa o parcial. En total son 850 personas, que son todas aquellas que tienen pues un correo electrónico adscrito a nuestro sindicato y nuestras organizaciones de aquí. Ese fue el ámbito de aplicación que hemos determinado. Luego hemos hecho un diagnóstico sobre los desplazamientos in itinere, es decir, cada uno de nosotros cuando venimos a las sedes del sindicato a trabajar, los desplazamientos in misión, todos aquellos que hacemos en nuestra labor sindical, tanto a centros de trabajo, asambleas, reuniones que tenemos en algunas de las sedes de Comisiones Obreras. Y luego, por último, del centro de trabajo en sí. Esto ha supuesto un análisis pormenorizado de cada una de las sedes, qué servicios públicos hay, cómo son las instalaciones, si hay un sitio donde guardar la bici o no. Para hacer todo esto hemos desarrollado diferentes instrumentos. Por una parte, para elaborar el plan de sostenibilidad se hizo un diagnóstico y una encuesta que incorporaba temas de movilidad. Se hizo también una encuesta de hábitos de movilidad en la Semana de Movilidad de 2019, en la cual participaron 950 personas. Este éxito de participación se debió básicamente a que había un refuerzo para participar, que era un sorteo de una cesta de productos ecológicos entre todas las personas que participaban en rellenar la encuesta. Esas 950 personas no eran únicamente de Comisiones Obreras de Castilla y León, evidentemente, sino que era una encuesta abierta a toda la afiliación. Y bueno, sí que nos sirvió para ver un poco cómo era la movilidad en los diferentes territorios de nuestra comunidad, que, como digo, es muy grande. También se hizo una encuesta de disponibilidad al cambio ya únicamente entre las 850 personas que somos destinatarias de ese plan. Ahí la participación fue, tengo que decir, más pequeña. Bueno, solamente participaron 95 personas, ahí no había cesta de premio. Pero bueno, hay que entender también que es difícil la participación en todas estas historias. Y luego un cuestionario a todas las sedes y a todas las organizaciones preguntando pues, por cómo eran sus desplazamientos, qué recursos tenían, si tenían vehículos en renting, si tenían aparcamientos. Bueno, digamos que sí que se hizo un esfuerzo de diagnóstico muy importante que fue muy participativo, que es otra de las claves de toda la elaboración de planes de movilidad. Algunos compañeros nos han dicho que de pronto han descubierto que sus empresas tienen planes de movilidad y que ellos se han encontrado con ese plan de movilidad hecho.
Esos planes de movilidad están condenados al fracaso porque no cuentan con la participación de quienes son sus principales destinatarios. Aquí hemos intentado incluir a todas las organizaciones. Por eso, otro aspecto clave de la elaboración de este plan ha sido la creación de una mesa de movilidad como un órgano de consulta interno y de participación con 23 personas, una por cada uno de los territorios implicados y por cada una de las federaciones, que han sido las personas que han sido el vehículo de transmisión entre todo lo que tenía que ver con la elaboración de este plan y su puesta en marcha y su difusión en cada una de las otras organizaciones. Y un aspecto clave y esencial, yo creo que es parte también de la gran implicación que ha habido, que es contar con las secretarías de organización y de finanzas. Luego explicaré un poquito el porqué de la importancia de esto. Bueno, con este diagnóstico elaboramos un DAFO. Dentro de lo negativo, empezando por lo negativo, en lo interno vimos que pues, somos muchas organizaciones diferentes y eso es complicado de articular. Y luego que en algunas sedes de comisiones había poquita gente. Entonces, algunas medidas, como por ejemplo compartir coche, bueno, pues había muy poquita masa crítica. Una amenaza, una debilidad externa que vimos era la poca capacidad que tenemos desde el sindicato para influir en competencias que no son nuestras. Por ejemplo, si en un territorio no hay un sistema de transporte público, no hay autobuses, como por ejemplo en Soria, que hay una única línea de autobús, pues es algo sobre lo que nosotros no tenemos capacidad de decisión. Esto sucede en cualquier plan de movilidad que se quiera trabajar y, de hecho, es una de las razones por las cuales desde Castilla y León nos hemos dado cuenta que los planes de movilidad no pueden darse únicamente en un terreno de bilateral, negociación empresa-trabajadores, sino que tiene que saltar también al tema del diálogo social en un terreno tripartito donde estén también las administraciones, que son al final las que tienen muchas herramientas fiscales, infraestructuras, servicios públicos para poner a disposición de esos planes de movilidad y que luego tengan éxito. Y bueno, yendo a la parte positiva del DAFO, entre las fortalezas encontramos, bueno, pues que en los desplazamientos in itinere solamente el 26% de las personas utilizaban el coche. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de nuestras sedes están localizadas en el centro de las ciudades. Entonces, bueno, eso lo vimos como algo positivo y los desplazamientos a pie eran los principales. Por lo tanto, nuestro plan de movilidad, sobre todo, va dirigido a mejorar lo que son los desplazamientos sin misión. En nuestra acción sindical es donde sí que se utiliza muchísimo el vehículo particular, por un tema de ahorrar tiempo, por un tema de, bueno, pues, ser más rápido. Y por eso es la importancia de que las organizaciones, las secretarías de organización y de finanzas estén implicadas en los planes, porque ellas son las que directamente ven la parte positiva de estos planes. Realmente el hecho de compartir coche, por ejemplo, disminuir los desplazamientos que hacemos, sí que va directamente a, bueno, pues, a disminuir los gastos de las organizaciones, ¿no? Que se pueden invertir en otro tipo de cosas. Por lo tanto, el ahorro económico y el ahorro en tiempo, también, y eso no es ninguna tontería, era algo positivo. Nosotros en Castilla y León, los compañeros de Soria, cada vez que se desplazan a Valladolid, tienen que invertir 5 horas ese día en el desplazamiento, en la ida y en la vuelta. Por lo tanto, ahorrar una reunión supone 5 horas más que pueden dedicar a otras labores sindicales. Ese ahorro en tiempo, la verdad es que en una comunidad tan amplia como la nuestra, lo vio enseguida la gente en el diagnóstico. Y otro aspecto positivo era la implicación activa y la predisposición al cambio que detectamos. Este diagnóstico se hizo en 2019, es importante tenerlo en cuenta por la situación actual que tenemos. Un 75% de las personas estaban dispuestas a cambiar reuniones presenciales por videoconferencias en aquel momento y un 50% estaban dispuestos a compartir coche. Ahí vemos que es una de las partes más complicadas, ¿no? Compartir coche significa estar con una persona que a lo mejor no conoces y, bueno, pues igual utilizar un BlaBlaCar o otro tipo de plataformas va directamente a nuestro bolsillo, pero aquí al final, como es dinero de la organización, pues, bueno, supone un esfuerzo personal más importante. Y luego, bueno, pues también había otra serie de medidas como modificar las reuniones y los horarios para que coincidiéramos y poder hacer agendas comunes que también
pues la gente estaba dispuesta a utilizarlas. Y por la parte exterior, como oportunidades veíamos pues la subvención del Plan MOVES, del IDAE, que bueno, pues financia medidas de planes de movilidad de empresas a la que nosotros como organización, como centro de trabajo, también podíamos participar. El pequeño tamaño de nuestras ciudades también era una oportunidad y luego pues los servicios de transporte público y de bicicletas que ya existen en varias ciudades. Pasamos a la tercera etapa después de este diagnóstico, que sería ya el diseño. El diseño lo hemos hecho aprovechando el confinamiento, que teníamos más tiempo para este tipo de actividades que requieren un diseño más sesudo. Entonces, bueno, pues al final nuestro plan es un plan, pues por supuesto, que digamos así ejemplariza todo lo que estamos pidiendo fuera, ¿no? Una movilidad sostenible, segura, equitativa y eficiente. Los objetivos concretos que nos hemos planteado son reducir la huella de carbono que tiene nuestra organización, en la promoción de una nueva cultura de la movilidad. Y esto en concreto se ha traducido en reducir un 10% el uso del vehículo particular en los desplazamientos in itinere, reducir el gasto del combustible en los desplazamientos in mission en un 15%, que nos parecía un indicador objetivo y medible. También contribuir a una nueva cultura de la movilidad haciendo un cambio de hábitos, que es, si quieres, la parte más barata, pero también la más difícil de conseguir, y contribuir a una nueva cultura de la organización. Es decir, bueno, pues a todo eso que ahora ya ha venido por sí solo, que es formación en TIC, videoconferencias, implantación de estos sistemas. En concreto son 27 medidas las que tiene el plan en 4 áreas in itinere. Por ejemplo, por decir medidas concretas para que os hagáis una idea de lo que es, bueno, pues la flexibilidad horaria, por ejemplo, media hora de flexibilidad para poder adaptarnos a lo mejor a horarios de transporte público, incentivar la movilidad sostenible, que eso tiene que ver con la medida que hablaré más adelante, que es la primera que ya hemos puesto en práctica, establecer aparcamientos seguros en la sede, solicitar aparcabicis exteriores a las administraciones locales, adquirir un kit de reparación de bicicletas en las propias sedes, hacer un taller de reparación de bicicletas para las personas de la organización, informar del transporte público en sedes. Como estáis viendo, muchas de estas tienen un coste nulo o mínimo. Para los desplazamientos in mission estaba, bueno, pues establecer más videoconferencias y menos reuniones presenciales, coordinar las agendas. Por ejemplo, que todas las reuniones que se hagan en Valladolid, que centraliza muchas de las reuniones, empiecen en todas las organizaciones a las 9:30, si hemos determinado que esa es una hora a la cual pueden llegar bien la gente que está más lejos, no a las 10, unas a las 9:30 y otras a las 10, sino establecer una hora concreta. Organizar eventos en lugares donde el transporte público sea más fácil y no donde haya más aparcamiento. Adquirir títulos de transporte público para que la gente que tenga que hacer desplazamientos utilice un bonobús de la organización y no a lo mejor un coche que tengamos en renting. Hacer una aplicación de coche compartido o adquirir vehículos alternativos cuando hagamos un renting, ¿no? Por ejemplo, pues vehículos híbridos o eléctricos. Otro grupo de medidas iban hacia esa nueva cultura de la movilidad. Una de ellas es, bueno, pues la propia mesa de la movilidad como un órgano de participación y de consulta, y hacer eventos relacionados con la movilidad, como por ejemplo ahora tenemos un curso de gestores online que estamos haciendo con ISTAS para la organización. Y otro bloque de medidas relacionadas con ahorro y eficiencia, ¿no? Como pues hacer un taller o establecer pautas de conducción eficiente para todas las personas que tienen que conducir. Bueno, estas 27 medidas, de todas ellas, yendo a la parte de presupuesto, solamente hay 10 que tienen un coste directo. El presupuesto que hemos hecho es estimativo en cuanto que hay algunas medidas que son a demanda. Por ejemplo, establecer cuántos aparcabicis son necesarios, pues va a depender ahora de la implementación. Pero sí quiero recalcar que el ahorro estimado es mucho mayor al coste de las medidas. O sea, pensad que cuando hemos hecho el análisis de cuánto nos gastamos en el renting, en el combustible, en los garajes seguros, en los seguros, en las dietas, bueno, pues estimamos un ahorro de la puesta en marcha de este plan, que tiene una vigencia de 2 años, de 17.000 euros el ahorro, mientras que el coste estimado pues es de unos 11.000 euros.
O sea, a unos les puede parecer muchos, a otros poco. Como digo, es algo bastante asequible y yo creo que tiene mucho más que ganar que perder. La aplicación está siendo de este plan coordinada y dinamizada desde la Secretaría de Medio Ambiente con nuestros recursos propios y contamos con evaluaciones intermedias. Y por último ya, bueno, pues la parte de implementación, que son estos 3 últimos meses. Bueno, pues han surgido muchas dudas derivadas, pues evidentemente, de la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Cuando la medida estrella se suponía que iba a ser la aplicación de coche compartido, pues hemos visto que realmente ponerla en marcha ahora, cuando realmente muchos de los desplazamientos se han reducido, muchas de las reuniones ya se han pasado a videoconferencia, bueno, pues digamos que estas 2 medidas, las reuniones por videoconferencia y disminuir la demanda de los desplazamientos, pues se han convertido en la medida estrella de aplicación de nuestro plan, que han venido pues por sí sola a instaurarse. Lo cual nos ha venido muy bien también, porque una de las medidas era eso, explicar a la gente cómo funcionan las videoconferencias. Yo creo que ahora ya todos estamos muy puestos y sabemos mucho del tema. Entonces, bueno, digamos que la implementación del plan ha venido primero por esta parte, pero sí que hemos decidido, bueno, pues al final optar por esa aplicación de coche compartido, ¿no? Porque era una manera de culminar un proceso, porque es una aplicación que nos va a ayudar a todos a saber cómo funciona todo este tema. Y, bueno, pues os voy a poner ahora mismo, bueno, pues en el chat la página web, que es un poco donde se explica la aplicación y cómo funciona. Lo hemos hecho con una empresa que se llama Ciclogreen y esta aplicación no es solo para nosotros, está personalizada, pero esta aplicación ya funciona para otras empresas. Esta empresa es una empresa pequeñita de Sevilla que cuenta con un equipo de gente bastante joven y lo que han hecho ha sido adaptar a comisiones obreras, bueno, sobre todo la imagen, la personalización de esa página web que os he puesto en el chat, donde se explican los objetivos, se explica cómo tiene que hacerse el registro. Ahí solamente se pueden registrar las personas de la organización, ¿no? Porque de esa manera la aplicación de coche compartido, que forma parte de la aplicación, pues se circunscribe únicamente a nuestro ámbito, ¿no? Y a nuestros vehículos. Sin embargo, sí que esa aplicación la puede utilizar cualquier persona. Lo digo porque vosotros y vosotras también podéis descargarosla, registraros y ver cómo funciona en el modo libre, por así decir. De hecho, ahora mismo bueno, pues hay abierto un reto de competición entre empresas para ver cuál es la que hace más kilómetros sostenibles. Esta aplicación tiene 2 partes. Tiene una aplicación de coche compartido a través de un chat. Permite que las personas publiquen su trayecto, el día que van a hacer, dónde van a salir, cuándo van a llegar, la hora prevista. Y personas que no disponen de coche también pueden ver qué trayectos se han publicado y a través de un chat pueden ponerse en contacto. La aplicación la empezamos a difundir ayer mismo, por lo tanto, bueno, podéis ver en la página web, bueno, de momento hay 30 personas inscritas que la están utilizando, estamos en ese momento de difusión. Se ha hecho, bueno, pues el mailing, está la página web, se han puesto carteles, hay también un vídeo explicativo de cómo funciona la aplicación. Y, bueno, pues esperemos que funcione, ¿no? Y la gente, bueno, pues como mínimo, si bien ahora a lo mejor no es el momento de utilizar más coches compartidos, pero sí que al menos lo tenga ahí en cuenta. Y, bueno, tenemos 2 años para utilizarla y para probarla, ¿no? Esperemos que lleguen tiempos mejores. Hay una segunda pata de esta aplicación que es la de incentivos a la movilidad sostenible. Las personas que quieran voluntariamente activar el geolocalizador, la aplicación lo que hace es detectar cuando se está yendo a trabajar o se está volviendo de casa al trabajo en bicicleta, andando o en autobús. Y esos kilómetros que se han hecho de esa manera los contabiliza como puntos, como ciclos, y las personas que hagan 100 kilómetros sostenibles a lo largo de un mes entran en el sorteo de una serie de premios, ¿no? Esa es la parte de incentivos a la movilidad que, bueno, pues que esperamos que también funcione, bueno, pues voluntariamente para aquellas personas que, como digo, quieran activar el geolocalizador. Y, bueno, pues esta es la parte de implementación que, como digo, acabamos de poner en marcha. El resto de medidas se irán poniendo en marcha a lo largo de estos 2 años. Y ya para acabar,
bueno, pues sí que quería hacer una serie de conclusiones. Este proceso participativo era, por una parte, una manera de dotarnos de un plan de movilidad, pero sobre todo ha sido una manera de que toda la organización viva en directo, pues como si fuera un juego de rol, por así decirlo, que es hacer un plan de movilidad. Cuando hemos tenido reuniones de la mesa de movilidad se ha explicado qué es un plan de movilidad, cuáles son los pasos, la gente lo ha vivido. Entonces, esto es una parte que yo creo que es muy positiva porque todo el mundo ha visto qué es, en qué consiste, se le ha quitado un poco de miedo y de hierro al asunto y se ha visto que, bueno, como sensibilización interna yo creo que ha sido mucho mejor que cualquier otro curso que hayamos podido dar. Porque todo lo que hemos hecho es aplicable a cualquier centro de trabajo. Y, de hecho, puede ser hasta mucho más sencillo en cualquier otro centro de trabajo con muchas menos sedes y con muchas menos organizaciones. Por otra parte, nos ha permitido dotarnos de información en cada uno de los territorios donde se ha hecho para hacer demandas de movilidad dentro del diálogo social. Nos ha permitido también salir hacia afuera en una imagen externa cuando hemos hecho el plan de movilidad. Ahora mismo, en toda la semana de movilidad, se han hecho ruedas de prensa en todas las localidades donde ha salido la organización, bueno, pues difundiendo este plan que teníamos, haciendo reivindicaciones locales de la movilidad en sus centros de trabajo. Y eso también es una manera de dotarnos de una imagen propia que nos diferencia de otros sindicatos y que visibiliza también toda la acción medioambiental que tenemos, ¿no? Y de la que hace gala Comisiones Obreras. Y, bueno, pues entroncando ya por terminar con lo que decíamos el año pasado cuando se lanzaba la campaña de impulso a la transición, yo creo que ahora es el momento. Como digo, ha habido mucha demanda interna, es algo complicado en la acción sindical porque hay otras muchas demandas que pueden parecer más prioritarias, pero también dentro de la organización y la sociedad en su conjunto está mucho más sensibilizada de todas estas cosas y cosas que hasta hace unos años parecían una locura, pues ahora mismo la gente lo está pidiendo y la gente está dispuesta a hacer ese cambio, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que ahora mismo tenemos que aprovechar como organización. Me ciño al tiempo para que, bueno, pues si hay alguna duda o consulta en lo que queráis plantear, bueno, pues queda a vuestra disposición. Os mando el enlace ahora mismo del plan de sostenibilidad para que, bueno, pues podéis echarle un vistazo y, bueno, pues de una de las noticias que salió en prensa sobre la rueda de prensa que hemos hecho. A ver si se mete. Vale. Perdonad, parece que ahora sí se me oye, ¿no? ¿O tampoco? Sí. Sí, bueno, pues nada. Decía que doblemente os voy a pedir disculpas porque a la primera intervención he tenido problemas con el retorno me oía 2 veces y me ha generado mucho nerviosismo. Bueno, y ahora pues otra vez he tenido problemas. Decía que muchas gracias, Cristina, por tu intervención, porque lo que nos has demostrado que a pesar de que Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha es un territorio muy grande, muy disperso, habéis afrontado un reto muy importante, que es que las compañeras y los compañeros se den cuenta, y los trabajadores en general y las trabajadoras, la importancia que tiene la movilidad, tanto desde el punto de vista de menos emisiones, menos ruidos, y también desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de una mejor organización de las propias comisiones obreras, ¿no? Me parece que, además de decir que hay que hacer, lo estamos intentando poner en práctica. Yo no sé si hay alguna pregunta.
al respecto. Y bueno, si quieres hacer alguna aclaración más, Cristina, y si no, pasamos al siguiente módulo, que vamos muy bien de tiempo. No, ya sé que no hay preguntas, pero si quieres hacer alguna aclaración más, Cristina, que no la oigo yo ahora. Nada, por mi parte, nada más. Me alegro de que haya quedado claro y bueno, que todo el trabajo que hemos hecho está a disposición de cualquier organización o cualquier persona que le interese. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos a dar paso a la experiencia de Louis Vuitton, ¿no? Una experiencia muy importante, lleva poco tiempo la experiencia, pero se han logrado cosas muy interesantes y para ello vamos a contar con dos compañeras que son las responsables de comisiones obreras en distintos edificios, que son Maribel y Tamara. Pues yo os doy la palabra y nos contéis esta experiencia, que ya digo que hay mucho interés por conocerla. Cuando queráis. Bueno, pues hola a todos, yo soy Maribel y soy la responsable de la sección sindical de Bárbara 1, de los diferentes centros que tenemos aquí en Bárbara. Bueno, pues la experiencia que tenemos nosotros en este caso con Busap, pues fue a raíz de que teníamos una línea de autobuses pública en la zona de empresas que tenemos aquí, en el polígono, y tenía la intención de quitarlas. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que había muchas personas trabajadoras aquí que no tenían coche. Y, claro, era un problema, porque tampoco se podía compartir, porque la mayoría éramos con niños pequeños y tal, y era un problema. Entonces, desde los comités, pues, empezamos a protestar. Y después de insistirle tanto a la empresa de que hablara con el ayuntamiento, con el concejal de urbanismo y tal, pues para que no nos quitaran la línea, pues al final conseguimos que la empresa tuviera que se sentar con nosotros para poder solucionar este problema que teníamos, porque éramos muchísimas las trabajadoras que estábamos aquí y eso nos suponía un gran problema. Después de hablar con la empresa, de sentarlos, a explicarles todos los problemas que teníamos de movilidad, pues se pudo contactar con la empresa de Busap. Y a través de esta empresa, pues con los comités presionando y aportando muchas iniciativas y propuestas para la empresa, pues conseguimos que poquito a poco, pues Busap entrara en la empresa, conseguimos a través de los comités también que hicieran charlas. Fue muy poco a poco, no fue tan fácil como parece, no fue tan fácil, porque de entrada, cuando vinieron a hablar y hacernos, pues eso, explicarnos cómo funcionaba todo este tema, nos ponían precios muy caros, eran muy elevados. Entonces, claro, al final la gente, todos miramos nuestro bolsillo, entonces nos salía muy caro. Y al principio, claro, nos pusieron un precio muy elevado. ¿Qué hicimos los comités? Pues presionar a la empresa para que hablara con Busap, para que bajara los precios, porque si quería un servicio que la gente lo utilizara, pues tenía que bajar los precios. Eso era cuestión de machacar, de presionar a la empresa para que bajara los precios, porque vinimos a decir que tenía que haber algún reclamo interesante o para que las personas utilizáramos ese servicio y que saliera rentable. Con lo cual, ¿eso qué suponía? Pues que las personas, a la hora de comprarse un coche, se lo pensara. Y a medida que íbamos abriendo líneas, porque esto va en función de la cantidad de personas que utilizaran el servicio. A medida que se iba apuntando más personas, se abrían más líneas. ¿Cómo reclamábamos la atención de nuestros compañeros? Pues creamos grupos de WhatsApp.
Las personas referentes de los comités, sobre todo eran de prevención, que hablaban más con la empresa sobre este tema, crearon en el grupo de WhatsApp, hacían vídeos tutoriales para poder meterse en las aplicaciones, para poder registrarse. Venga, chicas, vamos a conseguir bajar más los precios. Claro, esto fue el día a día y, claro, cada vez pues iba aumentando el número de personas para utilizar este servicio. Y así es como conseguimos que poco a poco pues se fuera incrementando el número de personas. Empezamos con 10 o 15, creo, y creo que ahora estamos en unas 80 o 90 personas. Y a medida que se van apuntando, pues se van abriendo más líneas de paradas. Esto es básicamente lo que nosotros trabajamos en hablar con la empresa continuamente de las incidencias. A través de esos grupos de WhatsApp también las compañeras, pues todas las incidencias que van saliendo se comentan. Tenemos la suerte también que hay miembros del comité de empresa que utilizan este servicio y lo viven de cerca. Entonces, claro, enseguida que pasa algo, pues se va a la empresa, oye, pasa esto, pasa lo que sea. Entonces, bueno, pues se van solucionando las incidencias de esta manera. La gente está muy contenta porque la verdad se gana en tranquilidad, tienen menos estrés. Luego también compartimos coche, también se hizo la propuesta por parte de la empresa, esto sí también, para compartir coche. Tenemos una zona de aparcamiento reservada para las personas que comparten el coche. Y bueno, poco a poco vamos colaborando un poquito sobre el medio ambiente. Y el tema del bus app, la experiencia viene a ser esto. Fue insistencia del comité, primero empezó para que no nos quitaran la línea de autobús pública que había y conseguimos que la empresa bus app pues estuviera aquí y lo utilizamos. Y la gente, bueno, todas las compañeras nos hablan bien, a pesar de algún día que se duerme el chofer y llega tarde, pues por lo demás, en términos generales, bien. Esa sería nuestra experiencia hasta ahora, que esperemos que sea más larga y que se incremente el número de personas. No sé si mi compañera Tamara quiere aportar algo más. Hola, yo soy Tamara, soy compañera de otro centro de Louis Vuitton y bueno, como bien ha dicho mi compañera Maribel, la verdad que la gente está muy contenta, que Bus App, bueno, cada vez que lo reclamamos o la empresa hace un poco de intermediaria y le pedimos que venga para hablar con la gente, para resolver dudas, pues nos va muy bien, viene alguien de la empresa, damos sugerencias para abrir otras líneas y la gente está muy contenta. Ahora con el tema COVID, la gente se siente segura. Se han tomado diferentes medidas de seguridad, obligación de mascarilla, asientos intercalados, hay desinfección, tienen gel, o sea, muy bien. La verdad que no nos podemos quejar y la gente cada vez utiliza más el servicio. Y por nuestra parte, poco más, llevamos poquito tiempo utilizándolo, apenas un año, y es que poco a poco pues vaya aumentando el servicio porque además es muchísimo mejor para el medio ambiente, para nosotras, económicamente, muy bien. Bueno, no hay preguntas, pero yo sí que me gustaría haceros preguntas y me contestáis la que consideréis oportuno. Con el tema, bueno, ya habéis comentado un poco con el tema de esto del COVID-19 que se han tomado medidas, ¿no?, de seguridad. ¿Eso ha mejorado? O sea, ¿se ha seguido manteniendo el número de personas que utilizan las líneas o ha minorado? No ha minorado, al contrario, las personas se sienten muy seguras porque han visto que la empresa ha puesto medios
El hecho de utilizar este servicio lo que hace es todo lo contrario. O sea, han visto que, bueno, como comentaba Tamara, tenemos el gel hidroalcohol, están las separaciones que dice la ley, que es del 1,5 metros. O sea, la gente cuando viene en el autobús viene segura y viene tranquila y viene contenta. Y todo lo contrario, estaban deseando que se normalizara un poquito el tema del COVID, porque hasta que nos pusimos en la actividad pues no teníamos el bus, era normal, hasta que ellos aplicaran las medidas de seguridad. Y creo que Busap empezó con nosotros por la presión también que ejercíamos, porque la gente nos lo reclamaba. ¿Cuándo se va a poner otra vez al servicio Busap? Porque la gente estaba deseando cogerlo. Después de ver que, aparte de eso, tenía las medidas higiénicas recomendadas, todo lo contrario. Están contentas y vienen muy tranquilas. Como estás hablando siempre en femenino, no sé si es que la plantilla de Louis Vuitton es fundamentalmente femenina, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que sí nos gustaría conocer en este caso es porque la gente siempre cuando habla de las rutas es el tema económico, ¿no? ¿Qué supone económicamente no tanto a la empresa, sino a las trabajadoras y a trabajadores, en este caso de la empresa Louis Vuitton? La pregunta es para las dos, la que quiera ¿Qué supone económicamente? Hombre, el gasto de gasolina sobre todo. El gasto de comprarse aquí hay muchos compañeros y compañeras que se plantean comprarse un coche cuando tienen la línea al lado de casa del bus, pues se plantean de comprarse un coche, ¿no? Es más, sabemos de personas que no se han comprado el coche porque tienen la línea cerca de casa y es una comodidad para ellos. El dinero que se ahorran es brutal. O sea, yo creo que sí, que se valora muy positivo el tema económico aquí y se hacen números y al final pues te das cuenta de que sí, que te ahorras bastante dinero. Bueno, yo añadiría que, por ejemplo, yo para venir a trabajar hago un gasto de 120 euros mensuales si vengo en mi vehículo privado, sin contar desgaste, seguro y demás, solo en gasoil. Y en cambio, si busco venir en Busap y cojo la ruta del Busap, estamos pagando más o menos unos 30 euros, que la empresa evidentemente colabora también con una parte que nos financia, pero al final para nosotras son 30 euros y no 120. Como dice mi compañera, Busap te da la opción de, depende de dónde vivas, te busca la mejor ruta lo más cercano a tu domicilio. Si somos unas cuantas personas de las mismas calles, es que al final te vas a ir a buscar el bus delante de casa prácticamente. O sea, que podríamos decir que uno de los éxitos del autobús, además del económico, ¿no?, del ahorro económico que hay, es la facilidad de acceder a él. Exacto. Lo que pasa es que la gente está muchísimo, muchísimo más conforme y mucho más a gusto porque lo tiene muy cerca. Yo, dos cosas para finalizar. Una es, está estimado el tiempo que se ahorra la gente en el desplazamiento. Bueno, si habéis hecho algún estudio sobre el ahorro en tiempo, de ir en vehículo particular al ir en el bus de la empresa. Si lo tenéis, ¿eh? A ver, no se ha hecho este estudio por la sencilla razón de que el mismo autobús a lo mejor recoge 3 territorios diferentes. Digamos, por ejemplo, aquí tenemos Sabadell, tenemos Tarrasa, tenemos Sardañola. Entonces, el bus comienza, por ejemplo, en una localidad
y acaba en Barberá. Pero claro, las primeras que tienen que coger el bus, sí que es verdad que se tienen que levantar antes y supongo que el tiempo de llegada para ellas supone no el tiempo en sí de Tarrasa, por ejemplo, a Bárbara, sino que se tienen que levantar antes para coger el bus. Quizá eso sí que a ellas les supone un poquito de tiempo, sí. Sí. Ahora, por lo demás, no tenemos así quejas de que tarda mucho, depende también del tráfico. A veces es peor coger el coche que el autobús, no sé. Todavía no tenemos muy claro el tema este de lo que tarda, pero sí que es verdad que hay localidades que las personas tienen que coger el autobús mucho antes que otras. Eso sí que supone un poco más de incomodidad, quizá. Bien, yo creo que la experiencia es todo un éxito, ¿no? Yo no sé el nivel de coordinación que ha habido con el sindicato, con los compañeros y compañeras del sindicato, a la hora de llevar a cabo todo este proceso de negociación. ¿Cómo lo habéis establecido? A nivel de sindicato, bueno, la verdad, te voy a ser sincera, Pablo. Nosotros cuando hablábamos sobre este tema dejábamos un poco de lado si temas sindicales, sino era un bien común para todos. Entonces, como queríamos que ese servicio no se perdiera, la verdad es que las ganas y las reclamaciones de los compañeros, pues entre nosotras ya pues pudimos sentarnos a negociar con la empresa y llegábamos a acuerdos que bueno, que eran reales, eran sensatos, ¿no? Quizá el apoyo, no sé si estábamos todavía en comisiones o qué, no lo sé, pero la verdad es que cuando nos dijeron que iban a quitar la línea del bus público fue una revolución. Y ahí la verdad es que todo el mundo se volcó y creo que esto salió natural, esto surgió natural, con un interés común para todos. Yo ya sé que esta es la última, pero ¿vosotras tenéis previsto establecer esta oportunidad con empresas de alrededor? Es decir, ¿vuestra experiencia se podría exportar a empresas que tengáis alrededor de la vuestra para que haya más gente en los autobuses, los precios sigan bajando y sobre todo que la gente tenga accesibilidad y deje el coche, el vehículo privado, fomentando el autobús compartido? En principio este servicio solamente es para Vuitton. Nosotros sí que en varias reuniones le comentábamos que si participaban más empresas, pues claro, el precio podría ser hasta coste cero, porque a mayor colaboración de otras empresas, pues claro, la nuestra aporta un 75% de gasto. Entonces, claro, si esto lo extrapolas a las demás empresas, pues quizá nos saldría hasta gratis. Pero claro, estos ya son acuerdos de empresas, ya nosotros ahí no sé hasta dónde podemos llegar. Sí que lo planteábamos y sí que lo planteamos. Nos consta que hubieron reuniones con las diferentes empresas que hay aquí en el polígono, pero no sé si no llegaron a un acuerdo. Pero creo que sí que se habló este tema, incluso un beneficio para el trabajador de coste cero, que era nuestra intención. Bueno, pues yo creo que podemos decir que esta acción es una acción muy interesante para las empresas, para los trabajadores, ¿no? También porque imagino, no seguro, que se habrán reducido también los accidentes, seguramente, que habrá menos accidentes, habrá menos ocupación, el polígono incluso tendrá más facilidad para entrar y salir que cuando todo el mundo va en vehículo propio. Yo felicitaros por vuestro trabajo,
Yo creo que es un trabajo que va a servir también para que otras empresas, otras secciones sindicales de comisiones obreras tomen nota y aprovechen el impulso que habéis tenido, en este caso vosotras, para que ellos tomen nota, lo copien y lo puedan llevar a cabo a sus empresas, a sus centros de trabajo, incluso también a los polígonos industriales, hacer la posibilidad de tener un autobús que recorra las empresas de los polígonos industriales, porque vuestra empresa es una empresa grande y seguramente que habrá muchas pequeñitas o medianas que les será difícil a las compañeras y compañeros que su empresa les ponga un autobús, pero con vuestro apoyo y vuestra actividad sindical, seguro que la línea esta de Louis Vuitton se podrá ir extendiendo. Yo, sí. Si no tenéis que... si no... Quería añadir una cosa más. Sí, sí. Aquí se habla mucho del tema económico, porque es importante, pero también estábamos concienciadas en el medio ambiente, porque es un polígono muy grande, se utiliza mucho el coche, son empresas muy grandes, tanto B1 como B2, y todo el mundo traía el coche, y creíamos que también era algo a tomar en cuenta y que empezáramos a tomar conciencia todos. Porque, bueno, se ahorra, es lo que comentaba Cristina, y eso de no utilizar tanto el coche, de los gases que generamos y evitarte estrés también. Sobre todo mirábamos mucho por la salud. Nada, Maribel y Tamara, muchas gracias por vuestra participación. Vuelvo a repetir y felicitaros por vuestro trabajo, que sigáis en él. Nos seguiremos viendo para ir aprendiendo, ¿no?, de cómo se tiene que actuar en estos temas, ¿no?, compaginando el interés económico con el de la salud, que es muy importante, ¿no?, porque para el sindicato todo lo que tiene que ver con la siniestralidad laboral en tema del transporte es muy importante, porque son los accidentes que continuamente siguen subiendo. Pues nada, a continuación va a intervenir el compañero Albert Vilallonga, que es el responsable del Departamento de Movilidad de ISTAS, que viene trabajando desde hace mucho tiempo todos los temas de movilidad, haciendo guías, información. Lo último que se ha hecho, bueno, ya Cristina ha contado que en Castilla y León están haciendo un curso sobre gestores de movilidad, que sería, podríamos decir, el segundo curso. Ya se hicieron el año pasado un curso en el que participaron 200 personas sobre la gestión de la movilidad, que este curso tiene dos objetivos. Uno de ellos es dar cumplimiento a la Ley de Economía, en la que esa figura venía recogida para que las empresas hiciesen planes de movilidad, cosa que han hecho muy poquitas, ¿no? Y nosotros entendíamos que estábamos obligados a formar a compañeras y compañeros que pudiesen ejercer esa labor de gestora de movilidad en un ámbito porque toca hacerlo, y también como una medida de generación de empleo o de promoción en la propia empresa. Yo, sin más, le doy la palabra a Albert para que nos cuente cómo ha ido funcionando todo esto que tiene que ver con las gestoras y los gestores de movilidad. Albert, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Perfectamente. Muy bien, perfecto. Bueno, primero de todo, evidentemente, agradecer a todas las personas que estáis asistiendo virtualmente, ¿no?, como últimamente, digamos, se están haciendo estas jornadas. Y después también, bueno, la verdad es que he aprendido mucho con lo que ha explicado Cristina y también las compañeras Tamara y Maribel. Y realmente, bueno, para mí yo ya estoy satisfecho, digamos, de haber acudido a esta jornada. Lo que pasa es que no puedo evitar de inmiscuirme en un pequeño apunte, y es que en el caso, digamos, de las compañeras, más allá, digamos, de todos los temas ambientales, económicos, etc., ¿no?, que han comentado, también creo que hay una parte, digamos, a recalcar, que es el hecho de que probablemente, como mínimo, digamos, la posibilidad de que hayan accidentes en itinerario pues habrá disminuido. Es decir, que también el hecho de ir en transporte público, que es mucho más seguro, es una forma de prevenir los accidentes en itinerario.
y que además precisamente son las mujeres las que cada vez tienen más accidentes, ¿no? Sobre todo por cuestiones de conciliación de la vida laboral y familiar, temas de precariedad laboral, etcétera, etcétera. Pero bueno, que también creo que es un punto que evidentemente beneficia a las trabajadoras, también a las empresas y al conjunto de la sociedad, ¿no? Solamente quería hacer este pequeño apunte. Supongo que las compañeras estarán de acuerdo, ¿no? También en esta ventaja, digamos, de lo que es el transporte público. Bueno, sin más, que es lo que me toca, yo voy a hablar del gestor de movilidad. El título es las funciones. Bueno, en principio decir que el gestor de movilidad es una figura, digamos, bastante amplia, es decir, hay diferentes formatos, modelos, no se puede hablar, digamos, de una figura, digamos, concreta, ¿no?, que haría, digamos, este papel, sino que tiene diferentes posibilidades, ¿no? Lo digo porque no hay que centrarse de una manera concreta en un perfil, en unas características, sino que hay que adecuarse a las diferentes circunstancias que pueden haber en diferentes empresas, territorios. Serían, por ejemplo, polígonos industriales, es decir, que, digamos, un poco el gestor de movilidad tiene que ser un poco a la carta, ¿no?, según aquellas necesidades que pueda haber en cada territorio y, tal como decía, empresas, ¿no? Por mi parte, voy a hacer una presentación, ¿no?, para aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, lo cual no quiere decir que os ahorréis de lo que os voy a decir, ni mucho menos, pero creo que a veces va bien para poder ilustrar, ¿no? Entonces, voy a intentarlo, a ver si soy capaz de haceros compartir una presentación. ¿Se ve, Pablo, moderador? ¿Pablo? ¿O alguna de vosotras? Sí. ¿Sí? Se ve, vale. Está subiendo. Ya ha cargado. ¿Perdón? Ah, vale, de acuerdo. Bueno, esta imagen que estáis viendo aquí es un folleto que hicimos precisamente de promoción del gestor de movilidad, también dicho coordinador de movilidad. Al final el nombre no hace al hábito, se trata de la misma figura. Y justamente los cursos que ha comentado Pablo, pues más allá, digamos, de la formación, lo que se quería era promover precisamente esta figura, ¿no?, para que las empresas, pues, de alguna manera, pues, le dieran validez a esta figura y podían incorporarse en lo que sería la gestión de la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esta imagen que creo que es bastante ilustrativa, ¿no?, en el sentido de que la necesidad, por todos los impactos que genera la movilidad al trabajo, sobre todo, evidentemente, cuando se va en vehículo privado, pues era la posibilidad esta de trabajar para cambiar el modelo. Entonces, a ver, disculpad. Vale, bien, yo creo que con esta imagen casi ya queda todo dicho. Es decir, ¿qué es un gestor de movilidad o qué objetivo tiene básicamente? Pues lo que estamos viendo aquí. Si veis las diferentes barras, desde 2013 a 2019, vamos viendo, como arriba de todo, en color verde, en este caso una empresa que es Colray, es una empresa flamenca, bueno, de Bélgica y del norte de Francia, que tiene unos 30.000 trabajadores y unos 400 centros de trabajo, ¿no? Pues esta empresa, si vamos viendo, ha ido cada vez más subiendo el número de trabajadores que van en movilidad sostenible. Abajo vemos el transporte en común, en azul, después vemos el coche compartido, ¿no?, covoiturage en francés, y después la bicicleta. Y vamos viendo cómo ha ido cada vez más subiendo su uso, hasta el punto de que ahora, pues, podemos decir que 1 de cada 3 trabajadores se desplazan en movilidad sostenible. Bueno, pues esto ha sido, digamos, consecuencia de que en esta empresa hay un gestor de movilidad y está promoviendo precisamente el hecho de que cada vez se utiliza más estos transportes, ¿no? Si veis arriba de todo, el gestor ha creado un logo, bueno, un eslogan, ¿no?, un lema, ¿no? Ya sabemos que más allá de hacer cosas y de promover y poner servicios, infraestructuras,
después hay que difundirlas, ¿no? Es decir, explicar, por un lado, las bondades de estas medidas y después informar, pues eso, si hay servicios de autobús, pues qué horarios tiene, qué conlleva, digamos, pues el hecho de usar o no el autobús, etc. Entonces, el lema es reducir, se refieren a reducir los desplazamientos o al menos las distancias. En este caso, por ejemplo, una cosa que parece obvio, pero que lamentablemente no se acaba de aplicar, es una empresa con 400 centros de trabajo, como decía. La empresa tiene una política de que los trabajadores que tienen un centro de trabajo más cercano, pues lógicamente vayan a este centro de trabajo y no vayan a un municipio que a lo mejor está a 3 o 4 kilómetros de distancia. Es una cosa muy sencilla, pero como decimos, reduce pues, lo que serían los desplazamientos, que cuando no se hacen en modo sostenible, pues evidentemente generan una serie de externalidades negativas, ¿no? Después convertir, es decir, pasar de los modos insostenibles, básicamente el vehículo privado, a lo que sería, pues eso, la movilidad sostenible. Y después cambiar a más limpia, que en este caso se refiere, sobre todo, estas empresas, bueno, esta empresa en concreto, tiene bastante flota de empresa, ¿no? Flota para los trabajadores. Entonces, el objetivo es cambiar de motores de combustión a motores eléctricos o híbridos. Que, por cierto, si el trabajador que tiene, digamos, este vehículo decide dejarlo, es decir, pasar a ir con los modos sostenibles, pues tiene un complemento salarial. Esta es otra de las cuestiones que también creo que es importante recalcar. Y además, Cristina, creo que ha puesto mucho el foco, sobre todo en un inicio, para impulsar, digamos, las medidas. Una vez van funcionando, pues ya no es tan necesario, porque ya se van viendo o viviendo, también como decían Tamara y Maribel, cuáles son las ventajas, pero sí que en el primer momento deben haber algún tipo, digamos, de incentivos, medidas. Por ejemplo, en el tema de la bicicleta, la empresa ha dado hasta 1000 y pico bicicletas a los trabajadores, para que ellos los puedan utilizar en sus desplazamientos in itinere. Aquí hay que poner otra cuestión, porque las empresas al final buscan también beneficios, ¿no? Como es lógico y legítimo, ¿no? Entonces, en este caso, en el cuadro de la bicicleta pone el nombre de Colray, es decir, de la empresa, con lo cual ya os podéis imaginar que hay miles de bicicletas circulando, pues en este caso por Flandes, como decíamos, y por el norte de Francia, que van diciendo nosotros somos sostenibles, nosotros estamos luchando contra el cambio climático, etc. Es decir, están dando una buena imagen. Eso también, digamos, beneficia el hecho que las empresas pues entren en todo lo que sería promover la movilidad sostenible. A ver, avanzo. Vale. Bueno, siguiendo con ejemplos, bueno, el primero de todo es hacer campañas. Entonces, por ejemplo, en el tema del coche compartido, que ya veíamos que había unos 1.900 usuarios, más allá de tener un aparcamiento reservado, que esto ya os podéis imaginar, el gestor aquí tiene bastante trabajo, porque el tema del aparcamiento es uno de aquellos temas muy sensibles, ¿no? Y el hecho de, digamos, tocar quién puede aparcar y quién no puede aparcar en las mejores plazas, pues es un tema que a veces puede generar algunas reticencias, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el gestor de movilidad tiene que hablar, negociar con el responsable del aparcamiento. Es decir, hay toda una negociación interna, con lo cual la labor, digamos, es intensa y buscar, digamos, la coordinación, es decir, que se alineen todas y cada uno de los departamentos, áreas, digamos, de la propia empresa, que esto no es ni mucho menos fácil, ¿no? Más allá de la implicación de la dirección, ¿no? Que evidentemente tiene que tomar, digamos, como esto como una labor propia, ¿no? Entonces, aquí, simplemente para poner un ejemplo, aquí está el centro de trabajo. Supongo que se ve, ¿no? Cuando lo estoy señalando. Disculpad. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me oye? Sí se ve, sí se ve. Vale, se ve, bueno, se ve. Vale, pues aquí está el centro de trabajo, la oficina central de la empresa, y aquí hay una estación ferroviaria. Bueno, 2 kilómetros de distancia, línea recta, seguramente después hay más. Apenas nadie utilizaba el tren. ¿Qué han hecho? De la mano, digamos, del gestor de movilidad. Por lo que vemos aquí, es decir, la empresa ha puesto un servicio de préstamo de bicicletas en la propia estación para sus trabajadores, con lo cual ahora
pueden ir y volver en bicicleta, con lo que ganan tiempo, ¿no?, a la hora de llegar. Y bueno, esto está funcionando, es decir, de casi ningún usuario, pues ahora han ido aumentando, ¿no? Es decir, son pequeñas medidas, ¿no?, que sumadas unas a otras, pues pueden, digamos, llevarnos a los números que veíamos en un principio. Después, esto ya es un poco, no sé si decirlo una frivolidad, porque ni mucho menos se trata de eso, pero sí que ya es un caso un poco extremo, pero bueno, que está funcionando, que es la oficina con ruedas. En los desplazamientos a la área de Bruselas, donde está esta empresa, resulta que hay mucha congestión, ¿no?, porque hay mucha concentración de diferentes centros de trabajo. Entonces, la empresa, un poco lo que se hablaba antes de BusUp, es decir, hay una empresa, digamos, externa que ofrece este servicio y entonces, en este caso, Colruyt, digamos, ha comprado, por decir algo, el servicio. Se trata de una oficina, tal como dicen, ruedas, con 32 puestos de trabajo, evidentemente wifi, conexiones, etcétera, cafetería y sala de reuniones, importante. Y lo más trascendente es que cuando estos trabajadores están trabajando, valga la redundancia, en el autobús, les cuenta como tiempo de trabajo. Hay un vídeo en el cual explican ellos, claro, menos estrés, porque sabemos que la congestión pues, es aquella incertidumbre si podré llegar a tiempo al trabajo. Bueno, toda una serie de circunstancias, digamos, que están ayudando a que funcione. Y bueno, ¿quién, digamos, ha tenido, no diré, digamos, la única responsabilidad, pero sí gran parte de culpa de que esto esté funcionando? Pues el coordinador de movilidad. Quería aprovechar para poner, bueno, aquí es un anuncio de trabajo, para que se vea que, bueno, que realmente hay una demanda, hay una necesidad. Probablemente en nuestro territorio estatal no se ha llegado, digamos, a poner, digamos, a llegar a esta situación, pero sí que se vea que realmente, digamos, también es una posible profesión y que hay, pues, cada vez más demanda, ¿no? Y como hemos visto antes, pues, ha funcionado, ¿no? Es decir, hay anuncios, no sabemos lo que va, no pone el salario, pero bueno, hay que pensar que estará bien remunerado. Siguiendo un poco, muchas veces se dice, sí, pero estos son el extranjero, no sé qué, los europeos, centro de Europa, ¿no? Siempre van más avanzados. Bueno, nada, nuestra autoestima tiene que ser también elevada, porque aquí también tenemos ejemplos, ¿no? Lógicamente no los vamos a poner todos, he intentado buscar algunos de los más significativos, pero aquí también, básicamente, fijaros en estos círculos. Esto es la Universidad Autónoma de Barcelona, que está en una zona relativamente periférica, es decir, no está en el centro de la ciudad, ¿no?, lo que sería el campus, sino que está bastante alejado. Y bueno, también se ha hecho toda una promoción de lo que serían los modos de movilidad sostenible y aquí vemos los resultados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de vehículos no motorizados, más que vehículos, modos no motorizados, se ha pasado de un 4% en 2001 a un 6,7% en 2019. Transporte público del 53 casi al 64, es decir, 12 puntos más. Y bueno, aquí viene, digamos, lo más trascendente, ¿no? Es decir, de un 43% se ha pasado a un 29%. Bueno, pues aquí estamos en las mismas. Hay un gestor de movilidad. Este gestor de movilidad, por ejemplo, si vemos aquí las líneas de autobús internas que conectan con servicios ferroviarios, pues él ha trabajado la reordenación para adaptar realmente esas líneas a lo que era la demanda, en este caso, tanto de estudiantes como personal de administración de servicios y lo que serían los docentes, buscando la conexión, la intermodalidad. Y aquí hay un proceso de negociación importante porque hay que hablar, evidentemente, con lo que sería la empresa de servicios autobuses, pero también con las empresas ferroviarias de la Generalitat y también Renfe, para que se integren y también se impliquen en la mejora del transporte para realmente dar un buen servicio. También ha tocado, antes hablaba del aparcamiento, había bastante aparcamiento, digamos, no correcto, ¿no?, encima de aceras, en medio de algunos itinerarios de ir a pie, también esto se ha corregido.
porque siempre decimos que no solo hay que promover la movilidad sostenible, sino que después también hay que buscar maneras para desincentivar la que sería la no sostenible. Bueno, después también vemos bicicletas, que se ha hecho un aparcamiento justamente en el mismo punto, digamos, de intermodalidad de ferroviario y autobuses. Y después otra función que debe tener, o debería, insisto, tampoco a partir de aquí hay que adaptarse a cada realidad, es implicarse desde un principio en lo que sería la elaboración del plan de movilidad. Es decir, que él sea un poco el que lidere, digamos, todo lo que sería este estudio y este plan de acción que conlleva el plan de movilidad. En este caso, este es el cuarto plan que se ha hecho, es decir, además un plan, como también decimos, tiene que ser dinámico, se tiene que ir adaptando a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias. Entonces, este sería el último, ahora vigente, no ya lo ves, 2018-2024. Bien, pues el gestor, cuando se hace, digamos, todo lo que sería el apartado de diagnóstico de la movilidad, pues es importante que esté presente desde el primer momento, básicamente para que después, a la hora de desarrollar, digamos, las medidas, pues pueda, digamos, implicarse con más conocimiento, ¿no? Es decir, esta sería un poco otra de las funciones que podría desarrollar el gestor, trabajar desde el inicio en el plan de movilidad y después, evidentemente, en impulsar las diferentes medidas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos al gestor de movilidad. En este caso, se trata de una oficina virtual, de una prolongación de lo que es el gestor de movilidad. Más allá que aquí abajo a la izquierda tenemos lo que es el acceso, es decir, poder acceder al gestor de movilidad, que esto es muy importante. Esta figura no tiene que ser alguien que esté, digamos, encerrada en su despacho, que sea una persona que haga grandes estudios científicos, etcétera, sino que tiene que ser una persona asequible, es decir, que realmente cualquier estudiante, cualquier docente de la universidad pueda acudir a él pues para sugerencias, quejas, consultas, etcétera. Es decir, tiene una persona próxima, tiene que tener, digamos, estas cualidades, ¿no?, de diálogo y de poder, pues eso, dar respuesta a aquellas cuestiones que se le puedan plantear. Más allá de, en este caso, la página web, ya veis que ofrece todos los servicios, acceso, ¿no?, para conocer realmente cuál es la oferta. Pero bueno, yo destacaría esto, ¿no?, el hecho de que sea alguien que, primero de todo, evidentemente, que se la conozca, que se dé a conocer y que después esté abierto, pues eso, a tener un diálogo con las diferentes partes. Hay que decir que en este caso también hay una mesa de movilidad donde están representadas diferentes administraciones, donde está evidentemente el rectorado de lo que sería la universidad y también, como no, pues los sindicatos, ¿no?, a través de sus comités, secciones sindicales, etcétera, pues también están representados los trabajadores, ¿no?, que al final son los protagonistas del cambio modal. En este caso también los estudiantes, aunque también hay que hacer un pequeño apunte. Normalmente en las universidades, quien más utiliza el vehículo privado por una cuestión lógica de rentas, pues es normalmente más el trabajador que no el estudiante, ¿no? Bueno, las fórmulas que decíamos. Ejemplos. Por ejemplo, en el caso del Gran Lyon, los gestores de movilidad los pone, digamos, los impulsa, los coordina la administración pública. Entonces, hay gestores de distrito dentro de la ciudad, después hay gestores por municipios, por zonas urbanas, etcétera. Entonces, en este caso ya vemos que no es una persona que forma parte de la propia empresa, sino que es una persona que pone la propia administración a disposición de las empresas. Bueno, esta es otra fórmula, como decíamos antes, de poder articular lo que sería el soporte en los temas de gestión de movilidad, ¿no? Decíamos también de que no hay ninguna fórmula, digamos, válida para todos, sino que hay que ir adaptándose a las diferentes realidades. Bueno, en este caso se trata de la ciudad de Derby, en Gran Bretaña, donde vemos un pequeño checklist, seguramente ahora sería en formato digital, pero bueno, es bastante ilustrativo y nos explica 4 de las funciones básicas de un gestor, ¿no? Poner en marcha las líneas del plan,
esta es esencial. Hay que llegar el plan al Consejo de Movilidad, donde están representados los diferentes actores del ámbito que se trate, completar el informe, hacer el seguimiento, es decir, no solamente hay que hacer un plan y ejecutar, sino que después hay que ver qué resultados, por un lado, qué medidas se están ejecutando las propuestas, pero después también si realmente, como hemos visto en los anteriores casos, lo que se está consiguiendo es cambiar la distribución de los modos, es decir, que los modos sostenibles vayan sustituyendo a los modos insostenibles. Aquí tenemos, bueno, un ejemplo concreto que aquí también creo que es interesante porque en este caso se trata de, bueno, mobility managers, ¿no? Gestores de movilidad, que ha creado, digamos, un ámbito, digamos, que ha creado la patronal de Valonia, ¿no? De la zona, digamos, francesa de Bélgica, con participación de la Cámara de Comercio. Es decir, han sido los mismos empresarios que han promovido el realizar o el asesorar a las diversas empresas para que tengan esta figura del gestor. ¿Qué hacen? Por ejemplo, como vemos aquí, en el primer dibujo, ¿no? Formación. Claro, no tienes por qué saber cuestiones de movilidad, entonces la formación es básica. Aquí se hacen cursos generalistas, ¿no? Hablando, pues eso, hablamos de hacer un plan de movilidad o, por ejemplo, pues que venga alguien y explique como una cosa sectorial, pues cómo funciona el transporte público en esta región o en este municipio. Es decir, dar conocimiento, conocer cómo se organiza, qué servicios hay en el territorio donde tú vas a ejercer tu función para que, evidentemente, con estos conocimientos puedas hacer propuestas de mejora, ¿no? En este sentido. Y después hay la RESU, ¿no? Que sería la red de Mobility Managers, que en este caso se trata de que hay un conjunto de los que son ahora gestores de movilidad que están interrelacionados, que entre ellos, evidentemente, se explican experiencias. Es más, en algunos casos se va directamente a una empresa donde, por ejemplo, no sé, se ha promovido el tema de la bicicleta, el aparcamiento, vestuarios, taquillas, es decir, se hacen, como digo, compartir experiencias, evidentemente las buenas y las malas, y a la vez, claro, hace un poco sentirse integrado en lo que sería un trabajo como puede ser el de gestor de movilidad, y que eso pues también hace que su promoción, digamos, sea más efectiva, ¿no? Bueno, Pablo ya lo ha comentado, desde comisiones hicimos 5 cursos de movilidad, de gestores, que aquí solo, ya que Pablo ya lo ha tocado, digamos que lo ha explicado muy bien, solamente decir que en estos cursos, que también es el que se está haciendo ahora en Castilla y León, lo que se pretende, sobre todo, más allá de los conocimientos y las habilidades que se pueden adquirir durante el transcurso del curso, es que los potenciales gestores, podemos imaginar que en su mayor parte son delegados sindicales o trabajadores sindicalistas, digamos, de la estructura. La idea es salir ya con un proyecto, sería un ejercicio práctico, ya planteando lo que sería un pequeño borrador inicial de un plan de movilidad. Es decir, que cada uno de los alumnos ya salga con algún tipo, digamos, de hoja de ruta para poder implantar en su propia empresa. Es decir, que ya pasamos, digamos, de lo que sería la teoría a la práctica concreta, adaptándose, tal como decía, a cada centro de trabajo. Bueno, pues esto es, digamos, los cursos que estamos haciendo. Aprovecho para hacer una cuña publicitaria. Si a alguno le interesaría algún territorio o federación, pues tener algún tipo de estos cursos, lo podemos comentar, ¿no? Lógicamente. Y bueno, ya para terminar, os quiero, ya hemos dicho que hay diferentes fórmulas, la patronal, Cámara de Comercio, la propia administración, personal de dentro de la propia empresa o alguno que ha sido, digamos, contratado, digamos, para la ocasión. Y bueno, justamente ayer, es decir, que está muy calentito, se creó algo que desde Comisiones Obreras ya hacía mucho tiempo que íbamos demandando, ¿no? Y proponiendo, ¿no? El hecho de que se creara un ámbito desde el Ayuntamiento de Barcelona, que también hay que decir que aún, digamos, tiene muchos deberes por hacer, precisamente en su casa no tiene plan de movilidad, y también nuestra sección sindical está trabajando para que se lleve a cabo, incluyendo algunas
digamos, cuestiones en el convenio colectivo, se ha hecho una encuesta, etc. Pero bueno, volviendo, digamos, a que este ámbito, claro, una empresa, como decíamos también un poco al principio, no tiene por qué saber de movilidad. Se enfrenta a una realidad. En el caso, digamos, del área de Barcelona, hay una obligatoriedad de hacer un plan de movilidad, pero al final no conoce, no tiene los recursos, el conocimiento para realizarlo. Entonces, el papel aquí fundamental es que haya un ámbito, una oficina, un programa, una agencia, es igual, que dé asesoramiento técnico, que explique cómo se debe realizar, si hay beneficios fiscales, pues que se expliquen, o algún tipo de subvenciones, como comentaba antes Cristina con el tema del plan MOVES. Es decir, que sea el hilo conductor entre lo que serían las necesidades o las posibilidades de la propia empresa y lo que sería la administración ofreciendo, digamos, este servicio, creemos que le pertoca, ¿no? Y, bueno, como veis también debajo de todo, este ha sido un pacto, no ha sido fácil, ¿no? Porque ya sabemos que hay intereses a veces no convergentes, aunque al final se ha llegado, digamos, a generar un consenso entre lo que sería Comisiones Obreras. Disculpar, UGT también está, no sé si ha sido el subconsciente, pero bueno, cuando he puesto aquí, pues esta comisión es el Ayuntamiento de Barcelona, Fomenta el Treball, ¿no? Que sería la gran patronal, y después la pequeña y mediana empresa. Es decir, aquí hay una implicación de diferentes, digamos, agentes sociales más el propio ayuntamiento. También es verdad que, tal como digo, ayer se firmó, digamos, este acuerdo, ahora tiene que empezar a andar. Y, bueno, comisiones, como acostumbra pasar o como ha acostumbrado a pasar, pues tenemos un papel relevante a la hora de impulsar y promover que se lleve a cabo. Y ya para terminar, bueno, quería hacer un pequeño homenaje, ¿no?, si se me permite, al compañero José Manuel Jurado, ¿no?, que es el responsable de sostenibilidad y movilidad en Comisiones de Cataluña, y que, bueno, ha sido una de las personas que ha estado trabajando de forma más firme, ¿no?, para que realmente se tire adelante, pues, este pacto, que esperemos ahora que dé sus frutos. Y, bueno, en principio esto es todo. No hay nada. Pues nada, muchas gracias, Albert, por tu intervención. Bueno, vemos que no hay preguntas. Parece que las cosas han quedado muy claras. Yo lo que tengo que disculpar a San Mariano, que estaba muy interesado en cerrar la jornada, pero por cuestiones organizativas no ha podido ser. Daros las gracias a todas y a todos los ponentes que habéis estado, a los que estáis también siguiendo la videoconferencia, y yo solamente resaltar cuatro cosas para terminar. La primera, con la intervención de Mariano, que yo creo que lo que ha puesto en la mesa es las dificultades que vamos a tener por la complejidad que hay de normas y la estrategia y las leyes que vamos a tener que discutir en esta situación y en breve espacio de tiempo. A Cristina, porque yo creo que está demostrando que, a pesar de ser una comunidad como es Castilla-La Mancha, muy grande, dispersa, se han conseguido o están consiguiendo reducir la huella del propio sindicato, que es un ejemplo de que organizaciones tan complejas como pueden ser Comisiones Obreras y, en este caso, Castilla y León, por eso, por la dispersidad de su población, pues se están llevando a cabo, y creo que es un ejemplo a seguir. A las compañeras Tamara y Maribel, también destacar que la presión de las trabajadoras de Louis Vuitton con el apoyo sindical han conseguido que una línea de autobús que se iba a quitar, pues se convirtiese en una línea de autobús de empresa, que ha conseguido dos elementos muy importantes para el sindicato. Una, y para los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, una es, bueno, que van a tener un precio menor para ir de casa al trabajo y de trabajo a casa, van a reducir esos gastos económicos. Una cosa muy importante también, el reducir los accidentes laborales por vía de la conducción, ¿no?, que para Comisiones Obreras es uno de los elementos muy importantes, el reducir la siniestralidad laboral en todos sus ámbitos, y en el de la movilidad también. Y eso, pues destacar la presión del sindicato
para no que una línea que se iba a quitar pues se siga manteniendo. Al compañero Albert, yo me sumo también a la felicitación del compañero Jurado, con el que trabajamos muy habitualmente. Pues también decir que, bueno, la formación, todas las guías que se han estado haciendo para orientar la acción sindical en la movilidad, nos está permitiendo ser un sindicato que tenemos un cierto prestigio dentro de la Semana Europea de la Movilidad. Siempre nos felicitan por la cantidad de actos que organizamos y en los actos que participamos. De hecho, nosotros normalmente la Semana de Movilidad, que es del 16 al 22 de septiembre, la hacemos después porque todas las compañeras y compañeros o están organizando un acto o están participando en otro, y entonces hace muy difícil hacer un acto de comisiones obreras. Y como se ha demostrado, pues el tema del gestor de movilidad, pues creemos que es una pieza clave para los planes de movilidad en las empresas, y veíamos esa doble función de promoción también para trabajadores y trabajadoras y la oportunidad del empleo. Yo no nada más que deciros que repetir, dar las gracias a todas y a todos, a la compañera Raquel, que ha estado siguiendo aquí también las preguntas, aunque ha habido pocas, pero bueno, en todo caso, yo creo que esta jornada lo que podemos definir con ella es que hemos tenido experiencias que nos van a servir para seguir trabajando y avanzando en los temas de la movilidad sostenible, segura y conectada. Y que, bueno, que contamos con todas y con todos vosotros para seguir en esta senda de la movilidad sostenible. Yo nada más que deciros y despedirme de vosotras y de vosotros. Y el año que viene seguro que estaremos, que el año que viene Comisiones Obreras seguro que organizará otra jornada parecida a esta dentro de lo que es la Semana Europea de la Movilidad o en otros momentos. Muchas gracias a todas y a todos.